Saludos a cada uno de ustedes, queridos alumnos, colegas, amigos y público en general. Esta vez vamos a hacer un nuevo video, una nueva proyección en el curso de Historia Universal. El tema será el fascismo, que va a desarrollarse principalmente entre el periodo entre guerras y también va a ser vigente durante la Segunda Guerra Mundial. No se olviden, por favor, de compartir, no se olviden también de poner me gusta para que así este contenido se pueda difundir para todos. Bueno, el fascismo viene a ser un movimiento político de extrema derecha que surgió luego de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes deben recordar claramente que el fascismo será una de las principales consecuencias a nivel político de la Gran Guerra, que va a surgir, como ustedes ya sabrán, tanto primero en Italia y luego en Alemania. Este fascismo fue impulsado por la gran burguesía, que combatió principalmente a la democracia liberal y al comunismo. Es obvio que luego de la Primera Guerra Mundial vamos a tener una crisis del sistema democrático burgués, del modelo del siglo XIX, y también había un peligro para la alta burguesía, que va a ser la difusión del movimiento comunista internacional, producto del triunfo de la Revolución Rusa. Entre sus causas principales vamos a señalar tres fundamentales. En primer lugar, la crisis política y social que va a darse en Europa posterior a la Gran Guerra. También está el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, como ya se mencionó, puesto que el triunfo de los comunistas en Rusia va a alentar a la fundación de diversos partidos revolucionarios en todo el mundo. Va a haber toda una oleada revolucionaria, algo que causó bastante preocupación y temor por parte de los intereses burgueses. Y también está la crisis económica mundial, el crack de 1929, que si bien es cierto, es en la parte intermedia del periodo de entreguerras, esto va a fomentar la difusión de los movimientos fascistas en diversos países. Luego tendremos sus características. Una de las más esenciales será el totalitarismo, que consiste en la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida social. El Estado va a tener un control omnipotente dentro de la sociedad. Y claro, también este Estado va a ser manejado por un partido único, ¿no? Eliminando toda careta democrática. También está el autoritarismo, que es obvio que si pones en una balanza el orden con la libertad, más va a predominar el orden. Porque este autoritarismo significa el desprecio a la democracia liberal y también a las libertades políticas. Es decir, todos los derechos ganados por las revoluciones burguesas en el siglo XIX van a ser negados por el fascismo. El corporativismo, que es otra característica muy importante, que consistió en el control del movimiento obrero a favor de los intereses burgueses. Por lo tanto, vamos a tener que el movimiento obrero autónomo, de un pensamiento más clasista, no, va a ser anulado. Inclusive los fascistas rechazan el término de lucha de clases. Prefieren utilizar el término de lucha de pueblos para fomentar así el ultranacionalismo y desviar la lucha de la clase obrera a una lucha contra el extranjero, que beneficia más que todo a los sectores del gran capital. También tendremos el anticomunismo. Esto es muy esencial, puesto que el fascismo es una reacción contra los movimientos comunistas a nivel internacional. No, pues no es casualidad que los diversos movimientos fascistas fundados en Europa atacan con bastante odio a los militantes de izquierda. Esto tenerlo bien en cuenta. Luego también tendremos el caso del militarismo, que es el respaldo en las Fuerzas Armadas y una política expansionista. Esto es muy importante, especialmente en Italia y en Alemania, donde tenemos las máximas expresiones del fascismo, puesto que estas dos potencias serían perjudicadas
producto de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente está el ultranacionalismo, ¿no? Significa exacerbar las ideas chauvinistas, nacionalistas, como justificación para qué? Justificación para expandir el Estado y también, obvio, para reprimir a los enemigos internos de la burguesía, ya sean personas de izquierda, liberales, opositores políticos, etcétera, etcétera. Obviamente que esta última característica del ultranacionalismo va a ser más exacerbada en Alemania, conllevando a un fuerte racismo y también a la fuerte persecución de las minorías étnicas, especialmente los judíos. Ahí tendremos también, como parte también de la política imperialista, va a ser el armamentismo, que es la preparación para una nueva guerra imperialista que sería la Segunda Guerra Mundial. Igual también tendremos, ya que hay que remarcar claramente, el carácter reaccionario, el carácter proburgués y conservador que tiene el fascismo, puesto que los trabajadores van a ser los principales afectados. Tendremos acá que muchos de los derechos van a ser desconocidos por los regímenes fascistas y también este fascismo va a servir a los sectores más privilegiados, adinerados, sean obviamente burgueses, terratenientes, también las diversas iglesias, entre otros. Pero claro, cabe resaltar que la base social que va a apoyar a los regímenes fascistas será las clases medias, la pequeña burguesía, temerosa ante el ascenso de los movimientos revolucionarios. Y aquí hay que remarcar el carácter ambivalente de la pequeña burguesía. Es decir, hay momentos en los cuales está al lado de la revolución y otros momentos está al lado de la contrarrevolución. Y acá se nota cómo las pequeñas burguesías, las clases medias de Europa, van a alinearse con la contrarrevolución, van a alinearse con el fascismo, ¿no? Y así tendremos estas características que son muy esenciales para comprender este movimiento, como ya lo mencioné, va a predominar durante el periodo de entreguerras y también durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora veamos los principales casos. Vamos a ver a la Italia fascista, cuyo líder principal será Benito Mussolini, el fundador del Partido Nacional Fascista. Hay que recordar que el primer caso de fascismo es en Italia posterior a la Primera Guerra Mundial, puesto que Italia, si bien es cierto, va a estar en el bando de la Entente Aliada y formalmente va a ganar la guerra, pero no va a tener muchos beneficios territoriales y políticos. Por eso los italianos llamaron al resultado de la Primera Guerra Mundial como la victoria mutilada. Y eso también, que la Gran Guerra generó una fuerte crisis al interior de este país. Además, también tenemos el gran ascenso de los movimientos revolucionarios, especialmente motivados por el Partido Comunista en el norte de Italia, formando consejos obreros. Tenemos acá los principales hechos. Claro que ante el ascenso del movimiento revolucionario en las principales fábricas del norte de Italia, aparecen los faccios de combate, que vienen a ser grupos armados de ultraderecha, que serían el germen del partido fascista italiano, ¿no? Estos grupos obviamente van a atacar violentamente a los obreros organizados, a los sindicatos o a los militantes del Partido Socialista o del Partido Comunista en Italia. Más adelante, en 1921, se va a fundar el Partido Nacional Fascista. Obviamente, como líder principal será Mussolini. Tenemos acá, importante, es la lucha contra los socialdemócratas, los comunistas y los anarquistas. Es decir, todo político, todo pensador, militante de izquierda será duramente atacado, perseguido por el fascismo. Luego vamos a ver que hay un hecho esencial dentro de Italia. En 1922 se produce la marcha sobre Roma. Significa que los militantes fascistas van a hacer un gran recorrido hacia Roma y presionando así a los políticos conservadores italianos, y esto
hace que el rey Víctor Manuel III proclame a Mussolini como su primer ministro, es decir, los fascistas van a tomar el poder. Luego Mussolini, ya en el poder, va a tomar diversas medidas para ya para el 24-25 iniciar la dictadura fascista y también desatar una cruenta persecución contra sus enemigos políticos. Claro que la principal forma de persecución se va a ver expresada en la detención, en la tortura, también en el encarcelamiento y en el exilio. Esto, por favor, tenedlo bien en cuenta, ¿no? También hay que remarcar que para el año 27 se va a firmar la Carta del Trabajo, donde se va a oficializar la política corporativista, controlar férreamente el movimiento obrero. Y también tenemos que para el año 29 se va a dar el famoso Pacto de Letrán, que viene a ser un acuerdo con la Iglesia Católica, donde se le va a conceder a la Iglesia un territorio soberano que será el Estado del Vaticano, en la propia ciudad de Roma. ¿A cambio de qué? A cambio, obviamente, del respaldo político del catolicismo al régimen fascista de Mussolini. Porque, claro, ya eso está recontra remarcado. La Iglesia Católica tiene todo un historial de respaldo a los sectores conservadores y dominantes. Y acá creo que queda más claro. Y claro que después tendremos, para los años 30, vemos la expresión del imperialismo italiano, principalmente en África, donde vamos a tener la invasión abisinia a Etiopía, en la cual va a ser ocupada por los ejércitos italianos, y también tendremos la intervención de Italia en la guerra civil española, además también de la alianza militar internacional que se va a hacer con Alemania nazi. Recordar que Italia combatió junto con Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y justamente hablando de lo último, ahí tenemos la imagen de Mussolini, ahí el duce, ¿no?, líder de la Italia fascista. Ahora vamos a ver a la Alemania nazi. Es obvio, como todos ya conocemos, el líder de la Alemania nazi será Adolfo Hitler, este político derechista, ultranacionalista, que en 1921 va a fundar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En síntesis, bueno, en resumen, es el partido nazi. Claro, su nombre parece, ¿no?, que fuese partido de izquierda, pero en realidad es un partido de ultra derecha, ¿no? Recordar que Hitler va a combatir durante la Primera Guerra Mundial, pero después de ello, obvio, dentro de la oleada ultranacionalista que se va a dar y también el avance del movimiento revolucionario, hará que este funde el partido nazi con el respaldo de excombatientes de la Primera Guerra Mundial, las clases medias, y con el financiamiento del gran capital, y además también con el apoyo de militares conservadores. Su obra fundamental, donde tenemos los pilares de la ideología nazi, será Mi lucha, Mein Kampf, publicada en 1925. Luego tendremos hechos fundamentales en el proceso de Alemania. Recordar que a finales del 18 Alemania es derrotada durante la Primera Guerra Mundial. Además también se ve conmocionada políticamente, puesto que el imperio Reich cae y se va a fundar una nueva república, la República de Weimar. Y esta nueva república, debilitada, inestable, se ve obligada a firmar el Tratado de Versalles, en donde Alemania pierde bastante. Y esto va a generar un bastante rechazo dentro del pueblo alemán, también dentro de los sectores burgueses y las clases medias. Y también, claro, ¿no?, tendremos durante el año 19 y el año 20 toda una oleada revolucionaria a partir de los partidos de izquierda, ¿no?, que intentan tomar el poder siguiendo el ejemplo de los sucesos de Rusia. Pero sin embargo, la ultraderecha, movilizando a los excombatientes de la guerra, va a aplastar a los movimientos revolucionarios. Luego está para el año 21, se va a fundar el partido nazi, conformado por miembros de la clase media conservadora y exmilitares nacionalistas. Para el año 23 va a darse el Putsch de Múnich, que viene a ser un movimiento donde Hitler intenta tomar el poder mediante un golpe de Estado.
moviliza a su partido, va a tener apoyo de algunos militares conservadores, pero va a fracasar. Hitler será encarcelado y durante los meses que estuvo en prisión va a escribir el libro de los fundamentos del nazismo, que va a ser Mi lucha, Mein Kampf, que será publicado en 1925. Luego, la estrategia política de los nazis va a variar. Y ya no será a tomar el poder por asalto, de manera cruenta. Ahora van a participar en las elecciones. Esto es muy importante, puesto quiere darle una careta democrática, pero sin embargo sus grupos paramilitares, sus grupos de choque, como las SA, seguían enfrentándose diario a los militantes de izquierda, ¿no? Tanto al Partido Socialdemócrata y también al Partido Comunista. En las primeras elecciones que participan los nazis no les va muy bien, sacan 2-3%, pero a partir del año 29 cambia la cosa, puesto que el crack va a afectar duramente a Alemania. La crisis económica del capitalismo en los Estados Unidos va a tener serias consecuencias en Alemania, puesto que Alemania, para poder reconstruir su economía, ha tenido que depender bastante del capital norteamericano y será una de las economías más devastadas producto de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. La crisis hace que los sectores de la clase media, de la pequeña burguesía, vayan más hacia la extrema derecha, al igual también que los sectores conservadores burgueses. No es casualidad que a partir de las elecciones de 1930, los nazis logran aumentar su cantidad de votos, ¿no? A un 25 o 30%, ¿no? En las elecciones del 32, Hitler postula a la presidencia, pero pierde por muy poco contra el mariscal Hindenburg. Sin embargo, los sucesos políticos en Alemania van agudizándose más. Está en el año 32 el célebre incendio del Reichstag, que ustedes lo ven en la imagen, que si bien es cierto fue promovido por los nazis, pero se le echó responsabilidad política a los comunistas y empezó una dura persecución contra el Partido Comunista Alemán. Esto va a hacer que en enero del 33 Hitler sea nombrado canciller de Alemania, con el apoyo de los partidos de derecha y de la burguesía, así implantándose la dictadura nazi que va a caracterizarse por la persecución de comunistas, demócratas, también toda minoría étnica, también homosexuales, testigos de Jehová, y enfatizando en los judíos, ¿no? Y obviamente si leemos Mi lucha, vemos claramente un odio visceral del nazismo contra el pueblo judío hebreo. Y también, bueno, una de las medidas importantes del régimen nazi será la reactivación de la economía para contrarrestar los efectos del CRA del 29, que tiene sí resultados, especialmente fomentando la industria militar. También en el 35 vemos claramente el rearme alemán y también la violación del Tratado de Versalles, que se expresa obviamente con el llamado al servicio militar obligatorio, la ocupación militar de la Alemania occidental, que supuestamente no tenía que estar militarizado según el Tratado de Versalles, y también la mayor producción de armamento. Ya se nota acá que Alemania nazi estaba preparándose para la guerra. En el año 36 vemos ya el pacto anti-Komintern que hace Italia y Alemania contra los movimientos comunistas y también su intervención en la Guerra Civil Española, apoyando y respaldando al bando nacional conservador fascista en contra de la República Española. Y en el 38 la anexión de Austria, el famoso Anschluss, y también de los Sudetes checos a través de la Conferencia de Múnich. Tenemos acá una política expansionista y muy agresiva del nazismo contra los pueblos de Europa, algo que va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Acá vemos, ¿no?, las concentraciones del partido nazi en Alemania en los tiempos de la dictadura de Adolfo Hitler. Cabe resaltar que también la dura persecución contra los enemigos del régimen va a ser expresada en los campos de
concentración, donde cabe aclarar que no solamente serán miembros del pueblo judío que van a estar ahí, acá tenemos también enemigos políticos, comunistas, minorías étnicas, prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Y bueno, para concluir, resaltar que el fascismo y también su expresión en Alemania, que es el nazismo, vienen a ser la máxima expresión conservadora, la dictadura más terrorífica, donde tienen el poder los sectores más lumpenizados, los sectores más conservadores y retrógradas del capital financiero. Obviamente, ante el temor del avance de la revolución proletaria mundial. Esto que quede bien claro que va a ser uno de los factores esenciales que provocará la Segunda Guerra Mundial en 1939. Bueno, sería hasta aquí nada más. Muchas gracias por su atención y nos veremos, estaremos tratando otros temas en siguientes ocasiones. Muchas gracias y muchos éxitos.